que ojo con la limpieza electoral y con esos intentos de alterar ese censo, ¿no? Pongamos que de esos 2 millones que nacionalizados votan el 30%. Estamos hablando de 600.000 papeletas contantes y sonantes, que es más gente de la que votó en Extremadura. Bienvenidos al capítulo 2 de Abramos este melón, un programa del debate donde cada jueves, repito, cada jueves, tratamos de responder a alguno de los interrogantes del momento, de los debates de nuestra generación. Estamos en el restaurante griego Críticos, en la plaza del Conde del Valle de Súchil, en pleno centro de Madrid, en Chamberí. Y Natalia, Cristóbal, sin más preámbulos, ¿qué melón abrimos hoy? Pues qué tal, Jorge. Hoy abrimos el melón de si está Pedro Sánchez intentando pues alterar el censo para seguir de presidente. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué opinas de este asunto? Pues bueno, es que yo creo que hasta hace unos años, podíamos decir que era un tema un poco de conspiranoicos, ¿no? Y que era una teoría pues un poco exagerada, pero hoy son muchas voces las que alertan de que bueno, podría ser la intención del presidente del gobierno para seguir 4 años más en el poder y a la vista de las encuestas que ahora le dan malos resultados, pues intentar alterar ese censo a través de varias vías. Tenemos por un lado esa ley de nietos de la que se habla, que es la ley de memoria democrática, y luego también se está poniendo el foco en esa regularización masiva y extraordinaria de inmigrantes, que además bailan mucho las cifras, ¿no? Entre cuántos se podrían regularizar. El gobierno dice que 500.000, luego tenemos otras entidades que dicen que podría ascender, superar el 1.000.000. Entonces, bueno, tenemos ahí muchos frentes abiertos que pueden predecir que se podría intentar esto. Tienes razón en que antes esto era como una especie de debate de gente que estaba con el sombrero de papel albal en la cabeza, pero que todo empezó con la regularización masiva, que hay que decirle a la gente también para tranquilizarla que no es lo mismo regularizado que nacionalizado, pero sí es verdad que por lo menos en lo que alude a la regularización sí que hay que tener en cuenta una cosa, creo yo, y es que el regularizado sí que puede votar al menos en las municipales. Siempre, vamos, se tiene que dar una serie de condiciones de residencia y que haya lo que se conoce como un acuerdo de reciprocidad entre países, que son unos cuantos lo tienen. Y yo creo que sí que puede tener un efecto abordando este tema, ¿no? Este primer caso, porque hay que tener en cuenta que las municipales irían, si todo va como tiene que ir, unos meses antes de las generales, y que si determinado grupo de población, oye, maquilla un resultado del PSOE, sí que puede condicionar, yo creo, unas generales. Sí, de las municipales estaríamos hablando de que se celebran en mayo. Mayo sí. del 27. Sí, y sobre todo es que además lo que tú dices, bueno, es verdad que se necesita la nacionalidad para votar en unas generales, pero que esto además está generando tal efecto llamada, bueno, lo estamos viendo el caos que se está produciendo en algunas embajadas de colas estos últimos meses, desde que se aprobó estas últimas semanas en abril, bueno, está creando un efecto llamada. Entonces, claro, siguen llegando muchos inmigrantes y el gobierno puede aprobar perfectamente reales decretos para regularizar lo que quiera, ¿no? Además, es verdad que si vemos el programa electoral de sus socios, tanto Podemos como Sumar, bueno, de hecho Podemos aboga por derogar la ley de extranjería y que aquí nadie es ilegal, con lo cual Sí. persona que llega, persona que debería votar, ¿no? Y luego vemos, pues Sumar también aboga por reformarla y hacer regularizaciones masivas, también Esquerra Bildu. Entonces, bueno, está por ver si a lo largo de este año de legislatura pues meten alguna triquiñuela para volver a cambiar la ley. Hay que tener cuidado porque muchas veces lo que dice Podemos es lo que Sánchez piensa pero no se atreve a decir. Exacto. Y luego de pronto te sale con una ley y dices, pero si esto es lo que decía Podemos hace 3 tardes, ¿no? Claro, y que además, bueno, le está saliendo muy caro cada voto, ¿no? O sea, como que lo juega mucho y queda un año de legislatura todavía, es que pueden pasar muchas cosas. Yo creo que el melón gordo de verdad, con este asunto de modificar de forma sensible y tangible el censo, ahí está en el tema de la ley de nietos, yo creo. O sea, porque además, lo contaba una vez Ana Martín en el periódico, que más que ley de nietos ya casi es ley de tataranietos, porque se beneficia a gente a la que la guerra civil, vamos, es que ni le rozó. Sí. Y entonces hay gente que, mira, de hecho, según datos que nos los hemos estudiado, según datos del Ministerio de Exteriores, que ya ha terminado el plazo para poder acoger a esta ley, han pedido la nacionalidad por este conducto 2,4 millones. Vamos a hacer una cuenta un poco gruesa, que yo creo que la puede seguir todo el mundo. Si le ha pedido 2,4 millones la nacionalidad, pongamos que se la conceden a 2 millones justos, teniendo en cuenta que se la están dando prácticamente al 90% de la gente que la pide. Sí. Pongamos que de esos 2 millones de nacionalizados,
el 30% se anima a votar, que es verdad que la participación entre esta gente es más baja, pues porque tampoco tiene un arraigo y tal, pero bueno, pongamos que de esos 2 millones que nacionalizados votan el 30%. Estamos hablando de 600.000 papeletas contantes y sonantes, que es más gente de la que votó en Extremadura en diciembre del 25, sin ir más lejos. O sea, yo creo que sí que puede tener un efecto bastante notable. O sea que, bueno, luego, aparte de que es una cantidad fuerte, luego lo que hemos hecho también en el debate en alguna ocasión, que es ver a quién votan sus compatriotas, los que ya están aquí. Y tú coges los números, coges las nacionalidades que más representación tienen en esa ley de nietos y ves lo que votan los que están aquí y ves, por ejemplo, Argentina, el PSOE sacaría un 23, casi un 24% de voto. Entre los chilenos un 31%. Estamos hablando de unos porcentajes de intención de voto que están muy por encima de lo que consigue el PSOE en cualquier estrato de la sociedad y en cualquier comunidad autónoma. Estamos viendo que en Extremadura sacó un 25, en Aragón un 20 y tantos. El PSOE lleva sin sacar un 31% de voto en ninguna parte, con lo cual yo creo que sí que puede tener una incidencia en el censo. Bueno, ya no en el censo, sino puede contribuir a maquillar un resultado electoral, sobre todo ahora que además está la cosa 2 escaños para arriba, 2 escaños para abajo, te permite investir a Feijóo o a Sánchez, que es lo que pasó hace 3 años. Que lo que hace sospechar, yo creo, de esto es también el momento en el que se produce, porque estamos viendo pues, que no solo las encuestas que ahora pues, para las elecciones generales pronostican una derrota de Pedro Sánchez y sus socios, sino menos el CIS, por lo que sea, pero sino también todas las elecciones que se han celebrado en los últimos meses. Se está constatando que eso ya no es una cosa de sondeos o un augurio, sino que ya es una realidad que se constata, ¿no? Entonces se encienden todas las alarmas, ya lo están diciendo los partidos de la oposición y lo está diciendo también la sociedad civil, muchas plataformas, que ojo con la limpieza electoral y con esos intentos de alterar ese censo, ¿no? Entonces, bueno, y lo que decías, de momento con esa ley de nietos 2,4 millones lo han solicitado, medio millón se ha concedido ya, y es que además se prorrogó un año, pues estaba vigente para 2 años y se prorrogó hasta octubre de 2025. Con lo cual entrando 2 millones. Y luego si viene más gente, familiares por tema de arraigo, acercamiento y todo esto, es que sí que puede influir, ya te digo, siendo muy, muy prudentes y muy cautos, si se la dan a 2 millones de personas finalmente y les da por votar a uno de cada tres, que tampoco estoy diciendo gran cosa, estamos hablando de 600.000 papeletas. En Extremadura votaron 540.000 personas, ¿eh? O sea que estamos hablando de una comunidad autónoma que nos hemos metido aquí de matute para que tengan derecho a voto y además sabiendo la sensibilidad que tienen, que está recogida en el CIS y que hay nacionalidades muy concretas como la argentina o la chilena que son claramente, votan PSOE descaradamente. Ya no solo que elijan PSOE, sino que formaciones PP y Vox, que ahora mismo, según todas las encuestas, estarían sumando en torno al 48-50% del voto válido, entre los nacionalizados que ya están aquí, apenas llegan al 30%. O sea, yo creo que sí que tiene un efecto que no es desdeñable. Es mucha gente y con un sesgo y unas convicciones políticas muy reconocibles. Más de 1 millón de personas de migrantes se les ha concedido la nacionalidad desde que Pedro Sánchez es presidente por tema de residencia, y aquí también es verdad que destaca en su mayoría la nacionalidad de Marruecos, la marroquí, porque de hecho allí es verdad que ahora mismo por residencia se necesita en su caso pues 10 años de residencia, pero bueno, eso en cualquier momento también el gobierno podría modificar las leyes, ¿no? Le faltan los votos. Intención la tiene, pero le faltan votos. Sí, ahora mismo sí. Pero que bueno, tampoco. Luego es verdad que para nacionalidad de Hispanoamérica, pues sí que se necesita menos años de residencia y luego, bueno, diferentes de momento. O sea, no es que directamente se regularice y se conceda la nacionalidad, o sea que también hay que darle a entender a la gente que esto es todo un proceso que de momento la ley es así. Luego hay otro asunto que pasa un poco de puntillas, porque claro, con todo lo que ocurre, pues también ha quedado un poco más en el olvido, pero se nos ha olvidado de que en la ponencia política del PSOE desde hace muchos años y en la de otros partidos más a su izquierda todavía, se contemplaba lo de extender el voto hasta los entre los jóvenes comprendidos entre 16 y 18 años, que ahora, aparte de que no tienen los votos para hacer una reforma de la ley electoral, se da la circunstancia de que toda la demoscopia apunta a que el elector joven o el que se incorpora a votar es mayoritariamente de derechas, especialmente de Vox, y quizá por eso han dicho, esto a lo mejor no es el momento, pero eso está puesto por escrito con membrete del PSOE en su ponencia política, que voten los chavales de 16, 17 y por supuesto los de 18, claro, que debutan. Sí, es que yo recuerdo hasta hace unos años que era una idea que ponía encima de la mesa a la izquierda, y ahora Santiago Abascal bromea muchas veces en los mítines porque van a verle pues personas niños de 13, 14, 15 años
que dice ahora por lo que sea, pues la izquierda ya no tiene ninguna intención, ¿no? Entonces, no le viene bien. No. No le viene bien. Pero vamos, ahí el melón gordo de ese de la ley de nietos, porque mira, tenemos aquí los números. Entre las 9, los 9 países donde más demanda ha habido para acogerse a la ley de nietos, coges a Argentina, gana el PSOE con el 23% del voto. Cuba gana el PSOE con el 26%. México y Venezuela son las excepciones donde sí que ganaría la derecha. En Chile el 31%, en Uruguay ganaría el PSOE con el 24%. En Francia, claro, hay mucho francés que se fue al exilio, 27,5%. Hablamos de porcentaje de voto que el PSOE hace tiempo que ni sueña en ningún territorio, ¿no? Así que bueno, eso es saber por dónde sale, porque ya te digo, hasta el 27, hasta mediados del 27, que es el plan de Sánchez, alargarlo lo máximo posible, pues puede condicionar un resultado electoral. Bueno, y él dijo además hace unos días que España necesita gobierno progresista por lo menos 8 años más, con lo cual, bueno, tiene todas las intenciones de seguir. Con lo cual, bueno, a ver qué pasa. Desde luego, Tezanos sí que le augura que seguirá Moncloa, pero los demás sondeos se lo ponen complicado. Entonces, bueno. Pues hasta aquí el segundo episodio de Abramos este melón. Nos emplazamos al próximo jueves. Os vamos a leer, por supuesto, en comentarios, tanto en el periódico como en YouTube, como en nuestras redes sociales. Y os esperamos el próximo jueves con un nuevo melón.